Muy buenas tardes, jóvenes. En relación a la pregunta que acaba de hacer un compañero, si va de repaso, efectivamente hoy tendremos el repaso de los temas a evaluar para primer parcial del curso de Introducción al Derecho 2. Adicionalmente, ustedes en Claro les subí el video de la sección D, porque el día lunes no pude grabar por problemas de almacenamiento, que no tenía espacio para grabarles esa clase. Entonces, en la misma está grabado el objeto del derecho de la sección B, tengo entendido, y ahí después hay un repaso de puntos a evaluar también. Entonces, lógicamente, no voy a grabar esta clase porque ya está un repaso grabado ahí, solo vamos a hacer el repaso que les ofrecí a ustedes personalmente. Walter Camel, buenas tardes. Sí, buenas tardes, licenciado. Con respecto a ese video, le comento, yo ya lo descargué, pero, o lo intenté ver, mejor dicho, y aparece como un video privado, o sea, no lo deja ver. Como video privado. Sí, Todos tienen el mismo problema, jóvenes. Compañeros, Sí, pudieron licenciado, entrar. no deja ver eso. Miren, por favor. Sí, que aparece como privado. Va, permítame. Vamos a ir dentro de un rato. Entonces, porque sí lo subió, pero a mí sí me aparece, pero porque es mi cuenta. Vamos a ver cómo está, porque sí se le mandó ese video. Gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con el repaso. El repaso de los temas a hablar del curso de Introducción al Derecho 2. La temática va a ser la siguiente. Se lanza la pregunta, ustedes pueden participar libremente para contestar con la manita o en lo que es el mensaje de llamadas. Por favor, ustedes pueden contestar ahí por escrito. Iniciamos a continuación el mismo. Pregunta 1. Son categorías o nociones irreductibles en cuya ausencia resultaría imposible entender un ordenamiento jurídico cualquiera. David. Conceptos jurídicos fundamentales. Exactamente, son los conceptos jurídicos fundamentales. Segunda pregunta. Para efectos didácticos del curso de Introducción al Derecho 2, ¿cómo pueden clasificarse los conceptos jurídicos fundamentales? A y B. Byron. Conceptos jurídicos fundamentales, formales y materiales. Exactamente, formales y materiales. Muy bien. Dentro de los conceptos jurídicos fundamentales formales, ¿quiénes se encuentran? Byron. La norma jurídica y su estructura. La norma jurídica y su estructura, ¿correcto? Los conceptos jurídicos fundamentales, además de ser universales, ¿qué otras características tienen? David. Tienen carácter esencial y carácter general. Exacto, correcto. Es la disposición legal que regula la conducta de las personas de carácter atributivo y de cumplimiento obligatorio. Byron. La norma jurídica. Norma jurídica, muy bien. Cite los dos elementos que estructuran a la norma jurídica. David. Supuesto jurídico y consecuencia de derecho. Correcto, supuesto jurídico y consecuencia de derecho. Se le denomina así a la hipótesis de cuya realización depende de que se actualicen las consecuencias de derecho. Byron.
El supuesto jurídico. Muy bien, exacto. Es una enunciación de un deber ser o de un derecho cuya existencia está condicionada por la realización de un supuesto jurídico. David, Consecuencia de derecho. la consecuencia de derecho, ¿correcto? Los supuestos jurídicos, atendiendo a su relación, pueden ser Byron, Independientes y dependientes. muy bien, independientes y dependientes. Estos supuestos jurídicos producen por sí mismos sus propias consecuencias de derecho. Brian, Independientes. independientes, así es. Son aquellos supuestos jurídicos que solo valen en relación con otra norma jurídica para su existencia. David, Dependientes. dependientes, correcto. Atendiendo a la norma jurídica que los contiene, los supuestos jurídicos pueden ser. Brian, Simples y claro, complejos. simples y complejos. Son aquellos supuestos jurídicos que solo contienen una sola hipótesis. Brian, Simples. supuestos jurídicos simples. Son los supuestos jurídicos que contienen dos o más hipótesis normativas. Byron, ¿Verdad, Lick? Complejos. complejos, correcto. Existen dos formas en las cuales se pueden manifestar las consecuencias jurídicas o de derecho. Byron, Nacimiento de derechos y obligaciones ajá, y transmisión de derechos y obligaciones. muy bien, correcto. Existen las dos formas correlativas en las cuales se pueden manifestar las consecuencias de derecho. Byron o Rafael. Byron, Todavía estoy ahí pensando, Lick. Repítame la pregunta, disculpe. las dos formas correlativas en las cuales se pueden manifestar las consecuencias de derecho. Formas correlativas. Derecho subjetivo y deber jurídico. Derecho subjetivo y deber jurídico, correcto, David. Es la facultad que tiene un sujeto para hacer o no hacer algo o exigir a otra persona el cumplimiento de su deber. Byron, ¿El derecho subjetivo? derecho subjetivo, muy bien. Es la restricción de la libertad jurídica exterior de una persona derivada de la facultad concedida a una u otras de exigir de la primera cierta conducta positiva o negativa, perdón. Byron, ¿El deber jurídico? deber jurídico, muy bien. Esta se manifiesta en que no existe causa sin su respectivo efecto, lo que en el campo jurídico quiere decir que todo supuesto jurídico está condicionado con una consecuencia jurídica. Byron o Brian, Es la ley de causalidad jurídica. relación de causalidad jurídica, correcto. Tipo de relación jurídica que se da cuando el supuesto jurídico puede o no manifestarse. Byron o David Rafael. Relación de tipo contingente.
Relación de tipo contingente. Este tipo de relación se manifiesta cuando el derecho produce sus consecuencias jurídicas en su efectivo cumplimiento y ejercicio. Jairo. O Byron. Tipo contingente. No, cuando produce sus plenas consecuencias jurídicas y su cumplimiento y ejercicio es efectivo. David. Relación tipo necesaria. De tipo necesaria, correcto. Los supuestos jurídicos contenidos en la norma jurídica que regulan dentro de la conducta humana. Licenciado, ¿podría repetir la pregunta? Disculpe. Los supuestos jurídicos contenidos en la norma jurídica que regulan dentro de la conducta humana. La pregunta y la respuesta es muy sencilla. Iron, ¿Podría ser el hecho jurídico, Lick? ¿y qué más? El hecho jurídico es uno y el otro ¿cuál es? ¿David? ¿Hecho del ser humano? No, Actos. exactamente. Los supuestos jurídicos contenidos en la norma jurídica van a regular en la conducta humana hechos jurídicos y actos jurídicos. La respuesta está correcta. Es el acontecimiento natural o del hombre previsto en la norma jurídica para producir consecuencias de derecho. David. Hecho jurídico. Hecho jurídico, muy bien. El hecho jurídico puede manifestarse en dos formas. ¿Cuáles son? Brian. Hecho natural y hecho del ser humano. Hecho natural y hecho del ser humano. Muy bien. ¿Es un fenómeno de la naturaleza relacionado o no con el hombre? David. Hecho natural. Es un hecho natural. Acontecimiento en que interviene la voluntad del ser humano, pero no con la intención de originar consecuencias de derecho, aunque éstas se producen. Byron. El hecho del ser humano. Hecho del ser humano, muy bien. Es la manifestación de la voluntad que tiene por objeto crear, transmitir, modificar y distinguir derechos y obligaciones y se ejecutan con esa intención. David. Acto jurídico. Acto jurídico. Muy bien. Cite dos requisitos necesarios y básicos para la existencia del acto jurídico. Byron. La voluntad, La objeto voluntad. y causa y solemnidades. Sí.
Dijiste las 4. Está bien, y eran solo 2, que está muy correcto. Son ciertas formalidades externas exigidas por la ley para la existencia del acto jurídico, cuya inobservancia acarrea su inexistencia. David, Solemnidades. las solemnidades. Cité 2 elementos para la existencia del acto jurídico. 2 elementos para la existencia del acto jurídico. Jairo, La voluntad no viciada y el objeto lícito. voluntad no viciada y objeto lícito. Muy bien. Cite los vicios que pueden afectar la declaración de voluntad. David, El error y el dolo. solo 2. La fuerza y la lesión. Fuerza, correcto. Error, fuerza, dolo y lesión. Muy bien. Este es un falso juicio que se forma de un hecho basado en la ignorancia o incompleto conocimiento de la realidad de la cosa o derecho o del principio de ese derecho que se presume. Minor, El error. error, muy bien. Vicio que puede afectar la declaración de voluntad, que consiste en la presión moral o física practicada en contra de la voluntad de una persona para inducirle a ejecutar un acto jurídico en contra de su voluntad. Lisbeth y Brian. ¿Fuerza? Fuerza, muy bien, correcto. Consiste en una serie de maquinaciones fraudulentas destinadas a inducir a engaño a otra persona para que consienta en la celebración de un acto jurídico. Brian, El dolo. dolo, muy bien. Vicio en la declaración de voluntad que tiene por lugar cuando una de las partes resulta perjudicada porque ha recibido de la otra parte una prestación de valor inferior a la que se ha suministrado. Brian, La lesión. la lesión, correcto. ¿Cuál es la diferencia esencial entre el hecho y el acto jurídico? Byron, La manifestación de la voluntad. exactamente la manifestación de la voluntad es la gran diferencia. Clase de acto jurídico en la cual la voluntad solo emana de una de las partes y los demás solo se unen a esa declaración. Vaya, Unilaterales. correcto. Este tipo de acto jurídico, las declaraciones de voluntad constitutiva del acto provienen de 2 o más partes. David, Plurilaterales, perdón. plurilaterales, correcto. Acto jurídico que sus efectos dependen solo con la muerte de su autor. David, Actos mortis. mortis, ¿qué? Mortis causa. Actos mortis causa. Correcto. Para,
Los actos jurídicos imperfectos. El derecho establece dos tipos de sanciones. Cítelas. ¿Puede repetir la pregunta, Lick? Disculpe. Para los actos jurídicos imperfectos, el derecho establece dos tipos de sanciones. Cítelas. A y B. David. A, la inexistencia, B, la nulidad. Correcto. La inexistencia y la nulidad. Cite los dos tipos de nulidad que existen. David. Nulidad absoluta y nulidad relativa. Nulidad absoluta y relativa. Muy bien. Correcto. Es todo acto voluntario lícito realizado de conformidad con una norma jurídica que tiene por finalidad directa y específica crear, conservar, modificar, transferir o extinguir derechos, y obligaciones dentro de la esfera del derecho privado. Brian. El negocio jurídico. Negocio jurídico. Cite el elemento esencial del negocio jurídico. Walter. La declaración de voluntad. La declaración de voluntad. Muy bien. De conformidad con la ley, cite dos requisitos básicos y necesarios para que la declaración de voluntad tenga validez. Byron. La capacidad legal del sujeto que declara su voluntad Ajá. y consentimiento que no adolezca de vicio y objeto ilícito. Correctamente. Capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Correcto. Es la declaración o acuerdo de voluntades divergentes por medio de la cual las partes crean, modifican o extinguen una relación jurídica de carácter patrimonial. Brian. Contrato civil. El contrato civil. Es todo ente capaz de ser sujeto de derechos y obligaciones. Byron. La persona. Persona. Muy bien. Cite las dos clases de personas jurídicas que existen. David. Persona individual y colectiva. Persona jurídica individual y persona jurídica colectiva. Muy bien. Es la envoltura jurídica que permite a la persona entrar en el mundo de lo jurídico como sujeto del derecho y que lo acompaña durante toda su existencia. Lisbeth. Personalidad. Personalidad. Muy bien. Teoría que explica el origen y surgimiento de la personalidad en la persona jurídica individual, que indica que se adquiere desde el momento en que el feto es separado de claustro materno, es decir, a partir del corte del cordón umbilical. Lisbeth y Brian. Teoría del nacimiento. Teoría del nacimiento. Muy bien. Correcto.
Teoría que sostiene que la persona adquiere personalidad jurídica desde el momento en que es concebido, es decir, desde el momento en que el óvulo se une al espermatozoide. Lisbeth, Teoría de la concepción. teoría de la concepción, muy bien. Teoría que indica que la personalidad surge no solo con el nacimiento, sino que es de necesario que el ser humano nazca vivo o tenga signos vitales de existencia. Areli, Teoría de la viabilidad. correcto, teoría de la viabilidad. ¿Qué teoría adopta la legislación guatemalteca para reconocer el origen y surgimiento de la personalidad en la persona jurídica individual? Ecléctica, correcto, muy bien. Nombre que recibe la representación que se ejercita legalmente de otra persona. Lisbeth, Personería. personería, muy bien. Cite dos tipos de personería. Legal y judicial. Legal y judicial, correcto, Lisbeth. Muy bien. Son el conjunto de facultades, características y situaciones que le permiten realizar el quehacer dentro del mundo de lo jurídico al ser humano, que son características propias que lo diferencian con todos los demás. Byron, Atributos de la son los persona. atributos de la persona Jurídica. jurídica individual. Cite dos atributos de la persona jurídica individual. Byron, El nombre y la nacionalidad. nombre y nacionalidad, correcto. Atributo de la persona jurídica individual, que la actitud es para ser sujeto activo o pasivo de las relaciones jurídicas. Areli, La capacidad. capacidad jurídica, muy bien. Perdón, cite las dos clases de capacidad jurídica que existen. David, Capacidad de goce y capacidad de ejercicio. capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Ese tipo de capacidad jurídica es el grado de actitud que tiene la persona para ser titular de derechos y obligaciones y sujeto de relaciones jurídicas, pero ejercitándolo únicamente por medio de sus representantes legales. Byron, La capacidad de goce. capacidad de goce, correcta. Este tipo de capacidad se adquiere al cumplir la mayoría de edad para ser titulares de derechos y obligaciones y ejercitarlos por sí mismo o a través de nuestros representantes legales. Areli, Capacidad de ejercicio. capacidad de ejercicio. Cite dos causas por las cuales se puede perder la capacidad de ejercicio.
Byron, La incapacidad y el nombre. no, dos causas. A dos causas. Byron. David. No. Javier, dos causas por las cuales se puede perder la capacidad de ejercicio. David, Por drogadicción crónica y enfermedad mental. drogadicción crónica y enfermedad mental, correcto. Es un estado civil de la persona jurídica física que se declara judicialmente cuando ella ocurre alguna de las causas establecidas en la ley conforme al artículo 9 del Código Civil. Osvaldo Quillus nos dice que es la incapacidad civil, correcto, nos describe el mensaje de llamada. Muy bien. Ese vocablo o conjunto de vocablos con el cual se identifica la persona jurídica individual en sus relaciones sociales, familiares y jurídicas. Minor, El nombre, Liz. nombre civil, muy bien. Cite dos elementos que complementan al nombre civil de la persona jurídica individual. Minor, Brian, Nombre propio y apellido. nombre propio y apellido, correcto. Este vocablo significa nombre falso, nombre convencional ficticio libremente electo por la persona para disfrazar parte de su personalidad en un sector determinado de una actividad. Seudónimo, correcto. Este tipo de vocablo surge de una forma informal y extraoficial. Es impuesto por las demás personas, no es creado por el propio sujeto y destacan cualidades negativas o aspectos ridículos de la persona. Brian, Sorin y David, Los apodos. los apodos, motes o sobrenombres, correcto. Este tiene una función honorífica y puede ser considerado como un signo verbal apto para designación o individualización de las personas jurídicas individuales. Títulos nobiliarios, nobiliarios, de nobleza. Títulos nobiliarios, correcto. Es el vínculo jurídico y político que une a un sujeto con el Estado, generando derechos y deberes recíprocos. David, Nacionalidad. la nacionalidad, correcto. Para los dos compañeros que contestaron, muy bien. Muy bien. Es la circunscripción territorial, dentro de la cual la persona jurídica individual tiene fincada su residencia con ánimo de permanencia para ejercitar sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Domicilio. Se adelantaron, Arely. Le adelantaron. Cite los dos elementos del domicilio. Arely, a ver cuáles son. Los dos elementos del domicilio. Subjetivo y objetivo. Subjetivo y objetivo. Elemento del domicilio que consiste en que efectivamente se resida en el lugar. David. Elemento objetivo. Elemento objetivo. Este tipo de domicilio
lo fija la ley para los menores de edad, incapacitados, funcionarios militares en servicio activo o personas que estén cumpliendo una condena. Domicilio legal. Domicilio legal. Este domicilio lo escoge libremente la persona y va a establecer su residencia y sus negocios. David, Domicilio voluntario o real. domicilio voluntario o real. Este domicilio se escoge para el ejercicio de un derecho de cumplimiento de una obligación. Normalmente se fija en los contratos. Minor, Domicilio especial o de elección. domicilio especial o de elección. Muy bien. Era circunscripción municipal, en que una persona reside con ánimo de permanencia para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Byron, La vecindad, Lick. la vecindad. Muy bien. Es el conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a la persona jurídica individual y esta tiene un valor de utilidad económica y es susceptible de estimarse en dinero con el conjunto de derechos y cargas apreciables en dinero. Areli, Patrimonio, Lick. patrimonio. Es la situación jurídica en la cual se encuentra una persona en relación con las diversas instituciones sociales. ¿Vale? Estado civil. El Estado civil, correcto. Son entes colectivos formados por asociación de personas jurídicas individuales, conglomerados humanos ligados a una organización política social que es el Estado, que el derecho los reconoce como sujetos de derecho, otorgándoles personalidad jurídica y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Lisbeth, Teoría de la ficción. no. Conjunto de Brian, Persona jurídica colectiva o moral. es la persona jurídica colectiva o moral. Muy bien. Teoría que reconoce la legislación guatemalteca para reconocer el origen o surgimiento de la persona jurídica colectiva. La teoría que reconoce la legislación guatemalteca para reconocer el origen y surgimiento de la persona jurídica colectiva. Teoría David, de la realidad. teoría de la realidad, correcto. Las personas jurídicas colectivas doctrinalmente pueden ser de dos clases, cítelas. David, Persona jurídica colectiva de derecho público y persona jurídica colectiva de derecho privado. correcto, persona jurídica colectiva de derecho público y de derecho privado. Cite dos personas jurídicas colectivas de derecho público interno.
Brian, El Estado y el municipio. correctamente. Cite dos personas jurídicas de derecho internacional público. Brian, Los estados y los organismos internacionales. los estados y los organismos internacionales. Correcto. Cite dos personas jurídicas colectivas de derecho privado interno. Brian, Empresas civiles y mercantiles. correcto, empresas civiles y mercantiles. Muy bien. Cite dos elementos de la persona jurídica colectiva. David, Pluralidad de sujetos y patrimonio. pluralidad de sujetos y patrimonio. Este elemento de la persona jurídica colectiva consiste en la autorización o visto bueno que el Estado le otorga dándole personalidad jurídica para actuar en el mundo de lo jurídico. Brian, Reconocimiento del Estado. reconocimiento del Estado. Atributo de la persona jurídica colectiva que es el equivalente al nombre civil de la persona jurídica individual. Byron. La razón o denominación social. Razón o denominación social. Cite dos tipos de domicilio que puede tener la persona jurídica colectiva. Dos tipos de domicilio que puede tener la persona jurídica colectiva. De conformidad con la ley. Agencias o sucursales. Las agencias o sucursales o donde también tengan su administración o sus oficinas centrales. Correcto. Muy bien. Son todas aquellas situaciones o circunstancias, hechos, actos, personas, creaciones del espíritu humano o cosas susceptibles de tutela o protección jurídica constituidas potenciales de una relación jurídica. Objeto del derecho. Objeto del derecho, correcto. Cite dos clases de objetos de derecho que pueden existir. David, Los hechos y los bienes. Los hechos jurídicos y los bienes. hechos jurídicos y los bienes, sí. Clase de objeto de derecho que tiene protección legal por un posible ataque o agravio que tenga la persona individual en su libertad, honor o pudor y que es protegida por parte del Estado y el derecho.
David, ¿El patrimonio? no, la persona individual. Un posible ataque o grave que afecte a su libertad, honor, pudor o su integridad física. La personalidad humana. No, ¿cómo se llama ese tipo de objeto de derecho? Valores adscritos a la César personalidad. Delgado nos escribe que son los valores adscritos a la personalidad humana, y es correcto. Objeto del derecho en el cual se destina al Estado de sus múltiples manifestaciones, documentos, monedas, actos, patrimonio, que están amparados por el derecho por un posible ataque que se consume y se da una sanción pertinente en su protección. Los valores Vaya. institucionales. Valores institucionales, correcto. Y ahí concluye su repaso de su primer examen parcial del curso de Introducción al Derecho 2, fecha 2 de septiembre de presente año. Muy bien, ahí está, cumpliendo el deseo y la petición de ustedes, jóvenes. Muchas gracias, Lick. Ahí ustedes saben, a servirles, hagan su valoración, hagan su estudio, donde hay que reforzar, donde hay que estudiar y repasar, porque esa es la generalidad del esquema que van a tener presente para el día de su examen. Preguntas o dudas que tengan sobre esto antes de retirarnos. ¿Alguna pregunta o duda, jóvenes?